Bien, vamos a continuar con la parte de la plantilla que deberíamos de tener. Tenemos la parte del modelado del negocio. Todo con la estructura que se propone, que ya hemos hablado anteriormente en los videos. Luego vamos a la parte lógica. Dentro de este no va a haber nada. Aquí tampoco. En la parte de diseño vamos a eliminar los elementos que nos vienen por defecto. Aquí vamos a generar un paquete llamado particionamiento. Luego otro paquete llamado del particionamiento tecnológico. Dentro del y luego vamos a ver 3.33 realización de curso. En la parte de particionamiento de dominio, como ya sabemos, cuando hablamos de particionamiento de dominio estamos hablando de que una vez que tenemos los 11 casos de uso, vamos a dividirlos por paquetes, y dentro de cada paquete vamos a agrupar casos de uso que estén asociados, ¿no? Y entre paquete y paquete va a haber una determinada relación, siempre y cuando dentro de sus casos de uso respectivos existe una relación. Si existe relación, son altamente cohesionados, altamente cohesivos, y si existe y no existe relación, no son cohesivos. Bien, entonces en la parte de particionamiento de dominio, dado que nosotros vamos a dividir nuestro sistema a nivel de diseño por paquetes, vamos a crear un paquete dependiendo del paquete, de los paquetes que tengamos. Paquete 2, paquete 3. Incluso un paquete 4. Dentro de cada paquete vamos a tener un diagrama de clases que le voy a llamar diagrama del paquete 1. Lo mismo para cada uno. Diagrama paquete. Entonces, dentro de cada diagrama van a haber las vistas controladores que se van a utilizar en cada paquete. O sea, tenemos que cada caso de uso, a ver cómo lo vemos esto. Tenemos un caso de uso que tiene su diagrama de colaboración, que viene a ser la secuencia de interacción que existe entre el actor, interfaz, controlador y modelo, ¿no? Esa relación existe entonces en este diagrama de secuencia. Vemos varias clases, objetos que se están utilizando, objetos del sistema. Pueden ser interfaces, controladores, modelos y un actor. Entonces, como clases, las vamos a ubicar aquí. Y dado que
por ejemplo, el paquete 1 tiene dos casos de uso, entonces vamos a ubicar todos los elementos que están relacionados a ese paquete. Luego vamos a tener lo que es el particionamiento tecnológico, en la cual vamos a tener tres paquetes. Si nosotros vamos a implementar el proyecto en 3 capas, vamos a tener una capa que es llamado acceso de datos o acceso a datos, otro que se llame negocio y otro presentación. Ok, dentro de cada uno vamos a tener, por ejemplo, un diagrama de clases que lo voy a llamar capa acceso de datos. En la parte de negocio irá lo que es capa negocio. En la parte de presentación bien, ¿qué va dentro de cada diagrama de clases? Por ejemplo, aquí vamos a ubicar todos los modelos. En la parte de negocio, todos los controladores y todas las vistas. Un controlador, un modelo y una vista son clases. ¿Estamos? Entonces, todas las clases que se utilizan en cada capa las vamos a separar. Todas las clases que se utilizan en la parte de acceso a datos, todas las clases que se utilizan en la parte de negocio y todas las clases que se utilizan en la capa de presentación. Esto va a permitir que tengamos dividido y tener una vista mejor de cómo estamos distribuyendo nuestras clases en cada capa. Si por ejemplo tenemos 10 clases en la capa de controladores, 20 clases en la capa de vistas y 3 en la capa de modelo, podríamos hacer un análisis de acuerdo a las clases que tengamos en cada capa, ¿no? Y si en una capa, por ejemplo, nos indican que la capa de modelo demora mucho extraer los datos, entonces pasamos, y quizás la capa de modelo tiene muchas clases que la deberíamos de optimizar para reducir el número de clases para que esto sea más rápido. No, me va a permitir esta vista, la vista de particionamiento tecnológico, ver las clases que se utilizan en cada capa. Particionamiento de dominio dividimos los casos de uso, ¿sí?, por paquetes, o sea, casos de uso que están relacionados, por ejemplo, a una entidad, o casos de uso que sean cohesivos. Y dentro de cada paquete irá un diagrama de clases, ¿no?, dado que cada caso de uso que contiene el paquete maneja interfaz, controlador y modelo y una entidad, un actor. Esos van a plasmar. Luego, en la parte de realización de caso de uso, vamos a colocar los elementos que son necesarios para realizar los casos de uso. Por ejemplo, una carpeta denominada controles, donde van a ir los controladores del sistema. Otra carpeta denominada diagrama de clases, donde van a ir los diagramas de clases. Luego, otra carpeta que son las entidades, y otra carpeta que son las interfaces. En la parte de controladores, y aquí una más,
donde vamos a colocar en realizaciones elementos de UML que se van a utilizar, que no están, que no son controladores, ni son diagramas de clases, ni entidades, ni interfaces. Otros los vamos a colocar aquí. En la carpeta de controladores van a ir todos los controladores que tiene el sistema. Yo, por ejemplo, para crear un controlador, clic derecho, nuevo, class, y le voy a colocar el nombre de mi controlador, utilizando el prefijo control y el nombre del control. Un controlador por sí es una clase, dado que hemos visto que al momento de crear damos class, ¿no? Opción nuevo, clase, y generamos aquí, o estamos creando un controlador que viene a ser una clase. Nosotros, para poder indicarle a Rational que esto es una clase, pero el estereotipo, la forma en cómo lo muestro, la forma que se va a representar, es un controlador. Entonces, el tipo es una clase, como muestra ahí, y el estereotipo es un control. Nos vamos por aquí y seleccionamos esto, control. Lo mismo para esto. El estereotipo es un control. Y así. A nivel de entidades, igual, una clase, ¿no? Que lo voy a llamar entidad E1. Otra clase que yo voy a llamar entidad E2. Pero las entidades también vienen a ser una clase. Básicamente esta entidad va a ser la parte del modelo, va a ser el modelo, doble clic, y el estereotipo entities o entidades. Seleccionamos el estereotipo de entidad. Y en la parte de interfaces igual, clic derecho, nueva clase. Una interfaz también es una clase. Interfaz y 1. Interfaz y 2. Las interfaces, dado que son clases, pero le vamos a representar bien un estereotipo, interface. En este caso vamos a utilizar el estereotipo boundary, ¿sí? Para que tenga el símbolo que estamos utilizando. Lo mismo para la interfaz 2, de tipo, el estereotipo es boundary. Una vez que tenemos los controles, entidades, interfaces, por ejemplo, voy a crear aquí un diagrama de clases. Como son clases, voy a llamar diagrama de clases, donde voy a llamarle vista de todos los controles, ¿no? En la cual voy a colocar los controladores. Lo mismo para las entidades, clic derecho, nuevo, diagrama de clases. Vista de todas las entidades. Coloco las entidades que utilizo. Y luego, en la parte de interfaces, igual, diagrama de clases. Vista de todas. Doble clic, coloco las interfaces. Ok. Luego, en la parte de diagrama de clases, el diagrama de clases lo vamos a hacer por cada caso de uso de sistema. Si nosotros en el modelado sistema hemos declarado 3 casos de uso, ojo que cada caso de uso tiene su diagrama de secuencia y diagrama de colaboración. Entonces, por cada caso de uso, vamos a hacer su diagrama de clases. Llamarle CUS1, que es el nombre de la entidad.
del caso de uso, pero por una nomenclatura CUSP1, que es el caso de uso, un CUSP2, y un caso de uso 3. Por cada caso de uso que tenemos, vamos a hacer un diagrama de clases o diagrama de objetos donde van a estar los controladores, vistas, entidades que se utilizan en este caso de uso. Por ende, cada uno tendrá un diagrama de clases. Le voy a poner así, diagrama de clases, y el nombre de, en este caso, el caso de uso. Lo mismo aquí, clic derecho, nuevo, diagrama de clases, P2, y aquí diagrama de clases DC P3. Dentro de cada esto van a ir las entidades, controladores y vistas que utiliza el caso de uso y mención. Luego, para finalizar y de una vez tener todo listo, vamos a la parte de la vista de componentes. La vista de componentes por defecto nos trae dos archivos, los cuales no se puede eliminar, en la cual voy a crear un paquete, y este es el diagrama de componentes que yo voy a llamar diagrama componentes. Dado que nosotros tenemos en la parte de particionamiento de dominio 4 paquetes, entonces vamos a dividir esto en 4 paquetes. Paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4. Dentro de cada paquete, ¿no?, va a ir un diagrama de componentes que se utiliza en solo ese paquete. Por ejemplo, el derecho, diagrama de componentes, que solo se utiliza en ese paquete, y lo voy a llamar paquete 1. Lo mismo en cada paquete. Paquete 2, paquete 3, esto irá. Entonces tenemos el paquete 1, paquete 2, paquete 3 y paquete 4. Por cada paquete irá un diagrama de componentes que se utiliza en cada paquete. Lo mismo aquí. Paquete 4. Bien, dentro de cada paquete, por ejemplo, el paquete de mención, puede tener un componente. Componente 1, un componente 2, o un componente 3, dependiendo de nuestras de las cosas que tenga el paquete. Obviamente que el paquete, todos sus componentes están relacionados, y básicamente aquí se muestran los paquetes, un componente que es la vista, un componente que es el controlador y otro componente que es el modelo. ¿Estamos? Entonces, por cada paquete se realiza eso. Y finalmente tenemos el diagrama de componentes, ¿no?, que vendría a ser esto. Los paquetes, dentro de cada paquete un componente determinado, ¿no? Eso vendría a ser el diagrama de paquetes. Y finalmente, la estructura del diagrama de despliegue
doble clic y tiene todo esto y esta anotación que viene también. Entonces, al tener el diagrama de despliegue, puede que nuestro cómo vamos a desplegar, necesitamos un servidor. Por ejemplo, yo voy a llamar servidor 1. Y quizás dentro de cada uno irá un nuevo dispositivo elemento. Puede ser MySQL, puede ser Spring, o Hibernate, que iría dentro de cada uno. O sea, es la manera como vamos a desplegar nuestro proyecto. ¿No? Y relacionado y todo eso a nivel de servidores, cómo se va a ejecutar cada uno. Entonces tenemos eso. Puede ser Spring. Entonces tendremos la estructura de un proyecto, diagrama de despliegue, componentes y los demás elementos. Lo que vamos a pasar en el siguiente video es cómo plasmar esto en el proyecto que estamos realizando. La parte de la vista lógica a nivel de diseño, de la particionamiento de dominio, particionamiento tecnológico, controladores, diagrama de clases, entidades, interfaces, realizaciones, toda la serie de diagrama de componentes y diagrama de despliegue. El diagrama de componentes va a depender de qué lenguaje de programación o cómo vayamos a utilizar, y el despliegue es cómo vamos a desplegar este proyecto, en qué servidores, qué características, qué volumen de datos va a manejar, y dependiendo de eso va a tener las características de los servidores y una serie de parámetros. En el siguiente video vamos a ver toda la parte de vista lógica, pero de nuestro proyecto. Vamos a empezar con lo que es particionamiento de dominio, luego pasaremos de particionamiento tecnológico, controles, que son todas estas cosas, luego diagrama de componentes y finalmente diagrama de despliegues, y finalizamos con lo que es el modelo relacional, ¿no? Tablas.